Buen día, amados amigos y hermanos. Es una mañana maravillosa, una mañana llena de la presencia del Espíritu Santo. Qué bueno es tener una oportunidad más de reencontrarnos a través de las redes sociales. Entendiendo que no solamente es las redes sociales el instrumento tecnológico que nos une en esta mañana, sino nos une el poder y la unidad en el Espíritu Santo de Dios. Así que hoy quiero bendecir a cada uno de ustedes, darle las gracias no solamente por estar conectados, sino por disponer del mejor tiempo, del primer tiempo de cada día y máxime de un día reservado para Dios como el día de hoy. Resérvelo para que usted reciba una palabra, pero también para que usted le dé la adoración, la gloria y la honra a ese Dios todopoderoso que ha sido fiel. La Escritura dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y creo que es una de las muchas circunstancias y motivos para poder adorarle. Decir que Él es fiel y Él es maravilloso. Y como Él es fiel, entonces podemos nosotros saber que tenemos en nuestro Dios un Padre bueno que siempre quiere lo mejor para nosotros. Hoy quiero decirle a cada uno de ustedes que se conectan, que Dios tiene una palabra de exhortación. Una palabra que nos va a enseñar muchas cosas, pero también vamos a tener previo a eso un tiempo para poder recibir del Espíritu Santo, para poder dar al Señor nuestra adoración. Quizás muchas veces anhelamos del Señor. Todos queremos el alimento diario a través de la palabra, todos queremos un devocional, todos queremos que Dios nos hable. Pero la pregunta hoy es, ¿y qué le damos nosotros a Dios? ¿Qué tal si nosotros empezamos esta mañana orando y poniéndole todo en manos al Señor, pero también si nosotros anhelamos algo maravilloso? Y es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Así que hoy quiero que se una junto con el que está allí en su casa, en el lugar donde usted está escuchando la transmisión, y pueda tomar algo. Y es un tiempo para que ore junto conmigo, le pongamos en las manos al Señor esta transmisión, este tiempo en Él, y también para que podamos adorarle de una manera muy especial. Yo quiero que usted ahí se una junto conmigo y me acompañe en esta oración. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por todo lo que estás haciendo en Lover Church. Gracias por lo que estás haciendo en cada una de las familias y de las personas que a través de cada conexión reciben de tu palabra. Señor, gracias por este tiempo. Este tiempo no tiene sentido si no está en tus manos. Por eso hoy quiero ponerlo en tus manos, Señor. Que seas tú ministrando a través de nuestras vidas y a través de tu Santo Espíritu. Señor, queremos pedirte que anules toda inquietud, toda circunstancia, toda distracción. Pero también, Señor, queremos decirte que esto es por ti y para ti, Señor. No tiene sentido si esto no está en tus manos, porque esto es para darte toda la gloria, toda la honra a ti. No tiene sentido si no está en tus manos y tú no tomas el control, porque la palabra nos ministrará a través de tu Santo Espíritu y no a través de la voz de un hombre. Pero también, Señor, entendemos que este tiempo es un tiempo en el que hemos decidido tener esa cita con ese Dios que amamos, con ese esposo al cual como iglesia queremos establecer un compromiso y estar cada día, cada mañana en ese tiempo especial contigo. Por eso hoy domingo es un día especial, no solamente porque tuvimos el privilegio de abrir nuestros ojos y ver la creación una vez más, un día más de oportunidad para vivir, sino porque tenemos el privilegio de encontrarnos contigo y de darte toda la adoración. Muy bien, amados amigos y hermanos que hoy están conectados. Yo quiero que usted entienda una cosa en esta mañana. Muchas veces tenemos muchas cosas que no nos gustan, tenemos cosas que nos tienen que formar, pero de gloria en gloria vemos al Señor. Y de gloria en gloria podemos ver cómo Él se glorifica no solamente en nuestras vidas, sino a través de la vida de muchas de nuestras personas que son cercanas, de nuestros seres queridos. ¿Y qué tal si hoy le adoramos y le decimos de una manera especial, Señor, de gloria en gloria te veo, y aun cuando más te conozco, yo quiero saber más de ti? Vamos, acompáñame en esta mañana a adorarle a Él. De gloria en gloria te veo. Más te conozco, quiero saber más de ti. Y Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yeah.
cuanto más te conozco, Señor, dile quiero saber más de ti. quiero saber más de ti, Vamos ahí, pídele que te transforme, que te quebrante. Y de tu espíritu una vez más, dile quiero ser como tú. Dile saturarme de tu Espíritu Santo. Y que yo sea un testimonio y refleje tu nombre, Señor. Dile quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo. Dile y reflejar al mundo. Dile tu amor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Hoy te hemos adorado, Señor. De gloria en gloria te vemos, Señor. Y aun cuando más te conocemos, queremos saber más de ti. Qué hermosa esa adoración. Una adoración que fue establecida hace muchos años, pero que ciertamente siempre que la escucho ministra mi corazón, porque quiero ser más como el Señor. Bueno, amados amigos y hermanos que hoy se conectan a través de esta red social, quiero pedirle que me acompañe a la Biblia, a ese libro especial que contiene la palabra de Dios para nosotros, y vayas al primer libro de la Escritura, en Génesis capítulo 25 y versos 27 al 34. Génesis capítulo 25 y versos 27 al 34 en la versión Reina Valera 1960. Y quiero leer una escritura de una historia que muchos conocemos, pero que hoy siento está cargada de mucha revelación de parte de Dios para nosotros. Quizás hemos escuchado esta historia en muchas ocasiones, pero hoy siento en el Espíritu que nos ha llegado una nueva revelación, no diferente. Por supuesto que no, Dios no trae nada diferente. Dios todo lo pone conforme su palabra. No podemos decir que tenemos algo diferente de la Escritura, sería una locura. Pero sí una nueva revelación, algo especial que Dios me ha mostrado a través de una escritura que personalmente he leído muchas ocasiones. Pero Dios me ha mostrado cosas particulares que considero quiere transmitir a cada una de las personas que hoy se encuentran conectadas a través de esta transmisión en vivo. Génesis capítulo 25, versos 27 al 34 en versión Reina Valera 1960. Hablando de que Esaú vende su primogenitura. Dice la escritura, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así, dice la escritura, menospreció Esaú la primogenitura. Hoy quiero desarrollar un tema titulado menospreciadores de los privilegios. Reitero, menospreciadores de privilegios. Porque el Señor me hablaba en esta mañana especial de que somos menospreciadores del privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. De los privilegios que significa conocer de Cristo. De tener el privilegio de tener una iglesia, una congregación.
personas de autoridad que nos puedan dar el principio de paternidad, que nos puedan amar y que nos puedan pastorear. Somos menospreciadores de privilegios. Era lo que el Señor me hablaba para esta mañana. Y quiero desarrollar versículo al versículo cada una de las cosas que considero el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu para transmitir en este mensaje. Reitero, titulado Menospreciadores de privilegios. Dice la Escritura en el verso 27, reitero, del capítulo 25 del libro de Génesis. Y dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era quieto, que habitaba en tiendas. Lo que dice la Biblia en el verso 27 no es otra cosa que Esaú se convirtió en un experto cazador y le gustaba estar mucho afuera, es decir, en el campo. Pero Jacob, su hermano, era un hombre muy callado, dice la Escritura, que prefería quedarse en el campamento. El original o la Reina Valera dice en tiendas, es decir, en el campamento, en el lugar, como decir en la casa. Y eso me muestra a mí algo que es parte de la primera de las revelaciones que Dios me regalaba para transmitir en esta mañana. Y le damos toda la gloria y la honra al Señor, quien es quien transmite la revelación y que nos da a estos hombres imperfectos el conocimiento, o mejor, el escudriñar de la Escritura para darnos algo que quizás muchos leemos pero no podemos entender en nuestra capacidad humana. Pero el Señor en su Espíritu nos da el privilegio. Así que toda la gloria es para Él. Y el verso 27 muestra esto. Reitero que Esaú era un hombre experto cazador y que le gustaba mucho estar afuera en el campo. Mientras tanto, su hermano Jacob, aunque era hermano de sangre, era hijo del mismo papá y de la misma mamá, era un hombre muy callado que prefería quedarse en la tienda o en el campamento. Y esto nos muestra una primera circunstancia, y es que cada uno de nosotros tiene oficios y gustos o preferencias diferentes. ¿Sí? Y yo te voy a decir una cosa, pero cuando no entendemos esto, de que Jacob tenía una función, que era estar en casa, era quieto, le gustaba el campamento, la casa. Esaú era un hombre que le gustaba el campo, estar fuera de casa, era un experto cazador. De hecho, dice la Escritura, más adelante lo veremos, que su padre comía de lo que él cazaba. Pero mira una cosa, cada uno de nosotros tiene oficios y gustos o preferencias diferentes, pero erramos, escúcheme, amado amigo y hermano que me escucha, pero erramos cuando anhelamos tener lo que el otro tiene. Es el primer error y donde empezamos a menospreciar los privilegios de hijos de Dios. Porque sabes una cosa, Esaú tenía una función clara, el campo y la casa. La casa obviamente escrita con Z, el cazar animales. Mientras tanto, Jacob le gustaba la casa con S, el estar en el campamento, en la tienda, y era un hombre muy callado. Eran totalmente diferentes, aunque eran papás y mamás, era el papá y la mamá igual, eran hermanos de sangre. Pero quiero enseñarte algo. Cuando nosotros no entendemos que cada uno de nosotros tiene oficios y gustos, privilegios o preferencias diferentes, erramos cuando anhelamos tener lo que el otro tiene. Y el diablo es experto en eso, en meternos en nuestro corazón el deseo de anhelar lo que el otro tiene. Yo quiero tener la casa que el otro tiene, el oficio que el otro tiene, trabajar en lo que el otro tiene, tener el dinero que el otro tiene. Vaya, no hemos entendido la revelación que el Señor nos muestra en Génesis capítulo 25 y verso 27. Eran dos hermanos del mismo papá y la misma mamá, de la misma sangre, sin embargo totalmente diferentes. Los que tenemos el privilegio de ser padres y tenemos más de un hijo, sabemos que nuestros hijos difieren en muchas cosas el uno al otro. Pero el problema es que no hemos entendido que hay gente que tiene, aunque sean muy parecidos, de la misma sangre, de la misma familia, oficios y preferencias diferentes, y entonces erramos cuando anhelamos tener lo que el otro tiene. Tú tienes lo tuyo, trabaja con lo que Dios te ha entregado. No anheles lo que el otro tiene, porque eso es un error. Quizás tú vienes y vas a mirar algo. Tú miras y dices, wow, qué bonito cómo estás de bendecido, pero en tu corazón refleja la envidia, reflejas el querer tener lo que ese otro tiene. Y ahí empezamos a errar, y ahí empezamos directamente a menospreciar el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. El verso 28 dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Qué tremendo esto. Reina Valera 1960 dice que el papá amaba a Esaú, al hijo mayor, pero la mamá Rebeca amaba a Jacob. Pero mirando en otras versiones bíblicas me encontré con una tremenda circunstancia donde Dios me revela una segunda cosa en esta mañana. Hay versiones bíblicas donde esa palabra amó se traduce literalmente como preferencia. Y confundimos el amar, confundimos el querer con consentir y alcahuetear. Mira que la Biblia dice en otra versión, dice Isaac prefería a Esaú. No dice que lo amaba, dice prefería. Es decir, que ese amor que tenía papá Isaac con su hijo Esaú era una preferencia.
porque le gustaba, dice otra versión, comer de los animales que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Estoy leyendo una traducción que es exactamente PDT o Palabra de Dios para Todos. Entonces lo que para Reina Valera 1960 es amar, para PDT traducido literalmente es preferencia. ¿Y qué problema tenemos? La Biblia dice claramente en el verso 28 que Isaac papá prefería a su hijo Esaú, mientras Rebeca mamá prefería a Jacob. Y nuestras preferencias, amados hermanos y amigos, hacia nuestros hijos llevan a que entre ellos hayan disputas, diferencias y, escúchame, lo más terrible, se pierda la unidad. El Espíritu Santo es unidad y hablamos del Espíritu Santo, predicamos del Espíritu Santo, decimos haber tenido experiencia con el Espíritu Santo, pero tenemos un error garrafal. Somos padres que tenemos preferencias con nuestros hijos. La Biblia dice nuevamente, se lo reitero, que Isaac prefería a Esaú, mientras Rebeca prefería a Jacob. Ese amor significa preferencia. Por eso quise tomar literalmente otra versión bíblica y le digo de dónde la estoy tomando. Para que no se piense que es una acomodación, es una realidad. Ese amor traduce preferencia. Y cuando nuestras preferencias hacia nuestros hijos están, entonces eso lleva a que haya disputas entre los hermanos. Entonces el otro hermano dice, ¿yo por qué no puedo si mi hermano sí puede? ¿Por qué mi hermano no le exigen y a mí sí me exigen? Entonces hay diferencias, un hermano al otro no se pueden amar, no pueden tener la unidad en el Espíritu Santo si no hay una rivalidad. Lo peor no es eso, lo peor es que nosotros como padres, como autoridades, somos los promotores de esa desigualdad, de esa preferencia y de esa disputa entre nuestros propios hijos. Bueno, ¿y qué tal si lo llevamos al ambiente espiritual? Y entendemos que cuando como pastores, como líderes, como siervos de Dios, entregamos preferencias a unos hijos espirituales más que a otros, lo único que estamos promoviendo es la desigualdad, la disputa y la falta de unidad, las diferencias entre ellos. Mira qué tremenda revelación. El verso 29 dice entonces, siguiendo la enseñanza, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Entonces estaba guisando Jacob, acuérdense que Jacob permanecía en casa, un potaje, una comida. Pero dice la Biblia que volviendo Esaú del campo cansado. Entonces Jacob estaba en casa, como lo leímos en el primer verso, que era el 27, haciendo una comida. Pero Esaú, que ya habíamos leído en el verso 27, le gustaba el campo y la casa, llega cansado del campo, de cazar. Entonces esto me muestra una cosa, y es que Jacob estaba cocinando, pero una cosa, cuando estaba cocinando Jacob, llegó Esaú y quiero que entienda una cosa, dice... En Reina Valera dice, y volvió Esaú del campo, cansado. La palabra cansado está entre dos comas. Quiere decir que puntualiza la escritura el estado físico en el cual había llegado Esaú del campo. Dice cansado, es decir, agotado, es decir, exhausto. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque es otra revelación impresionante que el Espíritu Santo me regalaba. Y es que cuando Jacob estaba cocinando, Esaú, su hermano, llegó exhausto del campo. Y esto nos muestra que el cansancio, que era producto del arduo trabajo de Esaú, fue el motivo por el cual Esaú, deseó comer de lo que su hermano había preparado y negoció su privilegio de primogenitura. ¿Cuántas cosas nos han cogido cansados en el Señor? ¿Cuántas veces llegamos agotados por nuestro trabajo, por nuestros quehaceres, por los afanes del mundo? Y ese ha sido el principio de llegar a negociar nuestros privilegios de hijos de Dios. Hermano, ¿por qué no estuvo en el culto presencial? No, porque llegué muy cansado del trabajo, me recosté y no me volví a parar. El cansancio nos hace negociar un privilegio que tenemos de ser hijos. No, es que estaba llovinando y vivo a 2 centímetros de la iglesia y me cuesta mucho caminar 2 centímetros porque la lluvia quizá me coja torrencialmente y me dé una gripe. Y nuestro cansancio, nuestra excusa, nos hace empezar a menospreciar el privilegio de ser hijos de Dios. Y así podemos enlistar una cantidad de cosas. Porque yo veo que Esaú empieza a desear lo que su hermano estaba preparando, no como un deseo cualquiera. Muchos dirán, bueno, pero si su hermano sabía cocinar y su hermano trabajar, ¿qué hay de malo en que su hermano le dé un plato de comida al otro? El punto no es ese. El punto no es buscar la acomodación a la escritura y querer justificarnos. El punto es la revelación que el Señor me daba en esta mañana para predicarte. Y es que nosotros deseamos lo del otro porque no hemos entendido que somos oficios diferentes y que cada uno hace lo suyo. Pero también tenemos un problema. El cansancio es el producto de iniciar un negocio y es de negociar el privilegio que Dios nos ha dado. Mira lo que Esaú hace. Esaú llegó exhausto del campo, cansado, dice Reina Valera, en una circunstancia que hermenéuticamente es importante, porque dice, y volviendo Esaú del campo, cansado. Así que la sintaxis
de la escritura me muestra que hay un énfasis en el estado físico, en el agotamiento que traía Esaú. Y reitero, el cansancio que era producto del trabajo de Esaú, porque era normal, venir del campo, pero ese cansancio fue el motivo del cual deseó comer de lo que había preparado su hermano. Él no dijo, llego, me ducho, me acuesto a dormir y bueno, mañana será otro día. Él anheló la comida de su hermano, lo que su hermano estaba preparando, porque el cansancio lo agotó. ¿Cuántas decisiones tú y yo hemos tomado en el cansancio? ¿Cuántas veces hemos dejado a Dios plantado en un templo, en un devocional, en una transmisión en vivo, porque estamos cansados y estamos confundidos con las cosas del mundo? Ahí empezamos a negociar nuestros privilegios de ser hijos de Dios. Por eso quise titular ciertamente el mensaje menospreciadores de privilegios. Ahora miremos otra cosa más, el verso 30. Dice, dijo Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Fíjate la insistencia. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Así que lo que nos muestra el verso 30 es que como Esaú estaba exhausto, agotado, entonces deseó y dijo, déjame comer un poco de esa sopa, de ese alimento que usted está preparando. Y yo creo que usted entiende una cosa, nosotros, reitero, empezamos a tener problemas cuando actuamos en el cansancio. Por eso el enemigo, y lo hablábamos el miércoles pasado, el enemigo no solamente tiene como arma el desánimo para nosotros, también tiene como arma el embolatarnos en las cosas del mundo para que empecemos a menospreciar y a negociar los privilegios de Dios, que debe ser primero. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Y Él, que nos lo añadirá, que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. El verso 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y mira qué impresionante. Su hermano le pide un plato de alimento y su hermano le dice, yo se lo doy a cambio de que me des tu primogenitura. Tremendo. Ahora yo creo que usted entiende una cosa. La palabra dice, véndeme en este día tu primogenitura. Tenemos que hablar varias cosas aquí antes de mostrarte la revelación. La Biblia me enseña varias cosas. Uno, y como tal la misma ciencia nos enseña algo. Es que ser primogénito es nacer primero. Independiente de si naces primero o naces junto a tu hermano, pero el primero que sale del vientre de una madre como primer hijo de ella es primogénito. Yo quiero que entienda una cosa, la primogenitura no se puede cambiar. Creo que hemos predicado esto muy mal por años. La primogenitura no se puede cambiar. Porque si Esaú había salido del vientre de Rebeca primero que su hermano, Jacob, pues sencillamente había un caso muy importante, es que nadie podía devolver la cinta, volverlos a meter en el vientre de Rebeca y que luego saliera su hermano de primero. Luego, lo que quiere decir es que nunca Esaú dejaría de ser primogénito, bajo el principio de que primogénito significa nacer primero. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿por qué la Escritura habla de que negoció su primogenitura? Porque realmente lo que Jacob quería negociar con su hermano Esaú era los derechos que tenía de ser hijo mayor. Y ahí voy a la segunda circunstancia. Ser primogénito significa nacer primero. Y Esaú ya había salido primero del vientre de Rebeca. Es imposible devolver todo y echarlos otra vez dentro del vientre. Pero hay una cosa. No estaban hablando de que naciera primero y que fuera primogénito por nacer primero. Ya había nacido Esaú primero. Estaban hablando de los derechos que tenía el hijo mayor. Y quiero enfatizarte algo. Según la Biblia, la primogenitura en aquellos tiempos tenía muchos privilegios. Tenía el doble de la herencia, por ejemplo. Cuando se iba a repartir la herencia, el hijo mayor tenía el doble de lo que tenían sus demás hermanos. Cuando habían reinados y lugares de jerarquía, había algo impresionante. Cuando había una monarquía, un jerarca, un rey, y por alguna cosa aquel hombre moría o faltaba, su hijo mayor ocupaba su lugar de inmediatamente. Entonces ser primogénito implicaba un enorme privilegio en aquella época. Entonces realmente, reitero, Esaú era el primogénito, había nacido primero. Bueno, entiéndase como que salió primero del vientre de su mamá Rebeca. Y eso no lo podía cambiar. Pero lo que sí podía perder, escúchame, eran los derechos de ser hijo primogénito. O sea, era perder los derechos que el ser primogénito le otorgaban. Por eso lo que realmente Jacob quería que su hermano le vendiera eran los derechos que tenía de ser hijo mayor. Y yo creo que aquí hemos fallado mucho porque muchas veces nos hemos quejado ante nuestras autoridades espirituales. Nos hemos quejado ante nuestros propios padres terrenales. Nos hemos quejado ante el mismo Dios de una manera insólita.
Porque le decimos, Señor, pero yo fui primero. Yo fui primero el líder de aquel ministerio. Yo fui quien ayudó a fundar ese templo, esa iglesia. Pero Señor, yo fui quien primero fui el consentido o el amado de mi padre o mi madre espiritual. Pero Señor, yo fui el que nací primero y tuve que soportar muchas cosas, aún que eran a mis hermanos, aún llevar la carga como si fuese papá y mamá mismo. Pero escúchame, una cosa es que tú seas primogénito y que nazca primero, y otra cosa es los privilegios que eso significa. Entonces, tú no puedes venir delante de Dios bajo esta revelación y decirle, Señor, pero ¿por qué me quitan el liderazgo si yo fui primero? Pues tú puedes haber sido primero. La discusión no es quién sea el primer líder. Alguien tiene que ser primero, luego segundo y luego tercero, y se relevará tantas veces como el Señor determine. El punto no es quién es el primer líder o el segundo. El punto es los privilegios y los derechos que significa ser primogénito. Así que los derechos era lo que necesitaba Jacob negociar a su hermano. Ella sabía que habían salido del vientre y que su hermano había salido primero que él. ¿Acaso se podían volver a ingresar en el vientre de Rebeca y volver a salir? Por supuesto que no. A él lo que le importaba eran los derechos. El que si usted nació primero, eso no me importa a mí. Pero yo, Jacob, le decía a Saúl, lo que quiero es que tú me vendas los derechos de ser primogénito. Él ya había nacido de primero, ya había salido del vientre primero, pero él quería los derechos. Él quería que cuando su papá fallara, él fuera quien tomara su lugar. Él quería tener el doble de la bendición y de la porción y de la herencia. Así que yo te quiero decir algo, desvirtúa tu idea religiosa en tu mente. Deja tu hipocresía delante de Dios diciéndole, Señor, pero yo fui primero. Pero Señor, yo primero llegué a la iglesia. Señor, pero yo llevo tantos años y fui primero que el otro. Pero Señor, yo era el líder antes que ese. ¿Cómo ese me va a relevar? Venga, no se trata de nacer primero. Se trata de los privilegios y de los derechos que tiene ser primogénito. Entonces hay muchos que nacieron primero, que tomaron un ministerio primero, que llegaron a la iglesia primero, que fundaron la iglesia con los primeros, pero que no son primeros en sus derechos. ¿Por qué? Porque sencillamente ser primogénito, nacer primero, era una circunstancia que a Saúl nadie le va a poder quitar. Porque de la Biblia dice que cuando Rebeca dio a luz, el primero que asomó la cabeza fue Saúl. Así que a Jacob no le importaba devolver la cinta, le importaba quitarle los derechos a su hermano, porque tener los derechos de ser hijo mayor, significaba doble porción, más bendición, reemplazo de papá y un montón de cosas más que cita la Escritura. Así que no le digan más a Dios, pero Señor, ¿por qué yo sí soy primero? ¿Por qué yo sí soy familia? ¿Por qué si yo ayudo a levantar la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te importa si naces primero. Dios lo que necesita es que tú entiendas que el privilegio y el derecho es lo que vale. Eso es lo que Jacob quería de su hermano. Fue una revelación bastante interesante porque no se podía cambiar el nacer primero de Saúl con respecto a Jacob. Pero sí podía perder, y de hecho lo perdió, los derechos de ser primogénito. Esos derechos que le otorgaban el privilegio de ser primogénito. Ahora que aquí dice una cosa impresionante, el verso 32 dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y mire qué errados estamos cuando hacemos declaraciones sin razón, sin fundamento y sobre todo que contristan al Espíritu Santo de Dios. ¿Acaso la Escritura nos muestra que Saúl estaba agonizando? ¿Acaso la Escritura nos muestra que Saúl estaba enfermo, que Saúl era un poco viejo y quizás en pocos años podía acabar de vivir en esta tierra? La Biblia no dice eso. Y me tomé también la molestia de tomar otras versiones bíblicas y una de ellas dice la Escritura, en Saúl dijo, estoy que me muero de hambre y muerto no me serviría de nada toda la riqueza de mi papá. Así que la muerte de la que se estaba refiriendo Esaú no era una muerte porque él decía, bueno, igual que me importa ser primogénito si ya el médico me diagnosticó 2 días de vida. Ya tengo 99 años y me voy a morir. No, no se trataba de eso. Otra versión dice, reitero, estoy que me muero de hambre. O sea, la muerte a la cual se refirió Esaú para poder justificar el vender sus derechos de primogénito era la muerte por hambre. Yo creo que Esaú se comió algo temporal y pensó que el otro día no iba a tener hambre. Siempre he predicado sobre esto. Entonces acá hay otra revelación en el verso 32. Y es que muchas veces, en muchas ocasiones, el cansancio, la necesidad y los deseos de la carne, es decir, el placer, nos hacen menospreciar los privilegios de ser hijos de Dios. ¿Y cuántos? No pude ir al servicio, no me pude conectar. ¿Y por qué no? Estaba agotado, dormía placenteramente. El placer de la carne te roba los privilegios de ser hijo de Dios. El cansancio, no es que estoy muy cansado. Yo voy a todos los cultos, ¿y qué está de malo que yo vaya no vaya uno?
Mira, te estoy diciendo algo de parte de Dios. Esaú empezó con esas conjeturas y perdió los derechos de ser primogénito. Así que no busquemos excusas para Dios. Ahora, el verso 33 dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob, o sea, Esaú su hermano vendió a Jacob su primogenitura. Así que yo quiero que usted entienda una cosa. Mira que hay algo que está incluido dentro del verso 33 que no podemos leer desde la sintaxis, tenemos que tener revelación. La Biblia dice, y dijo Jacob, júramelo en este día, y él se lo juró, y vendió Jacob su primogenitura. Ahora, devuélvase unos versículos atrás, y mire la escena paso a paso. Su hermano está cocinando algo, su otro hermano Esaú desea lo que le está cocinando. Él le dice, yo quiero comer de eso que usted está cocinando porque yo vengo exhausto, vengo cansado. Su hermano le dice, yo te lo doy si tú me entregas los privilegios y los derechos de ser primogénito. Y entonces cuando él dice, listo, igual no me importa mi primogenitura, me voy a morir de hambre, ¿de qué me sirve tener los derechos de ser primogénito? Su hermano le cita en el verso 33, júramelo en este día, y él le juró y vendió. Mira que no podemos leer tan rápido. Jacob hace una obra impresionante allí, y es que, escúchame, condiciona la entrega del plato de lentejas a su hermano, la condiciona a que su hermano le venda la primogenitura. No le soltó la comida hasta que antes él le prometió que le daría sus derechos de hijo primogénito. ¡Qué tremendo esto! Dice, y dijo Jacob, júramelo, y él le juró y vendió. O sea, yo entiendo que hubo un antes de allí. No le entregó el plato de comida hasta que él no le juró que le vendería sus derechos de hijo mayor. O sea que lo condicionó, le puso un antes, una condición. Y hasta que él no le cumplió esa condición, no le entregó el plato. Y esto me enseña una cosa impresionante. Y es que esas cosas de la comida serán siempre temporales. Y por tanto no podemos cambiarlas por aquellas que son eternas. Porque la Biblia dice claramente en el verso 34, y voy cerrando el mensaje con esto. Entonces Jacob dio a Esaú pan. Mira que el verso 34 lo letra. Entonces Jacob. O sea, Jacob le dijo, júramelo. Como él se lo juró, le vendió su primogenitura. Entonces en el verso 34 dice, entonces Jacob. O sea, le condicionó la entrega del plato al menosprecio de su hermano de la primogenitura. Al vendérsela. ¿Cuánto le costó la primogenitura a Jacob para comprarse a su hermana? Un plato de lentejas que hoy comía y mañana tenía hambre. ¿Qué estás entregando de tus privilegios de hijo de Dios? Algo que es temporal y no es eterno. Ahora mira algo impresionante. Verso 34 dice, entonces Jacob dijo a Esaú, le dio pan a Esaú del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así, dice la escritura, menospreció Esaú la primogenitura. ¡Qué palabra tan impresionante! ¡Qué frase que contrista el corazón de cualquier persona! Así menospreció Esaú la primogenitura. Es decir, que de esta manera demostró Esaú lo poco que le importaban sus derechos de ser hijo mayor. ¿Y cuántas actitudes hemos tomado nosotros temporales? ¿Cuál ha sido el plato de lentejas que nosotros hemos puesto y que hemos recibido y por el cual con esa actitud hemos demostrado lo poco que nos importa ser hijos de Dios? Y quiero cerrar con algo. Si nos devolvemos un poquito donde iniciamos la historia, en mismo Génesis 25, pero ya no iniciando desde el versículo 27, que fue donde dimos inicio, si nos vamos por allí al verso 21, 22 y 23, dice la escritura en Reina Valera, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Mira qué impresionante. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. ¡Wow! Y los niños, está hablando de Esaú y de Jacob, luchaban dentro de ella y dijo, y si es así, ¿por qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y él le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. En pocas palabras, lo que la Biblia dice es algo impresionante. Quiero que no lo leas tan rápido. Quiero que lo disciernas en tu espíritu. El verso 21 dice que la esposa de Isaac, o sea, Rebeca, no podía tener hijos, dice que era estéril. Pero dice algo más, que entonces él, o sea, el esposo, Isaac, oró al Señor por ella. Pero dice algo más fuerte, que el Señor escuchó las oraciones de Isaac y Rebeca quedó ¿cómo? Embarazada.
O sea, parte de un principio. El verso 21 dice que Esaú y Jacob no nacieron de cualquier embarazo. Nacieron de una mujer que era estéril, pero Dios obró un milagro. Ahora, dice el verso 22 que los bebés peleaban dentro del vientre. Eso es impresionante. Los bebés peleaban dentro del vientre. Entonces yo quiero cerrar algo con esto impresionante. En muchas ocasiones, y con el paso del tiempo, porque parece que empezamos en el verso 27, y si me permite revisar la sintaxis, el verso 27 dice, y crecieron los niños, ya había pasado un tiempo, ¿ok? Pero mira algo impresionante, dice el verso, mira algo impresionante, en muchas ocasiones, y con el paso del tiempo, terminamos menospreciando, escúchame, y cambiando los privilegios que un día nos costaron mucho para ser obtenidos. ¿No dice acaso el verso 22 que los bebés peleaban dentro del vientre? O sea, había una lucha en el vientre de Rebeca suscitada entre Esaú y Jacob por el que iba a salir primero. O sea que a Esaú le costó desde el propio vientre de su madre una lucha poder salir y ser el primogénito. Pero ahora lo vemos cambiando. Eso que le costó una lucha desde el propio vientre de su madre por un triste plato de lentejas. Entonces, con el paso del tiempo terminamos menospreciando y cambiando los privilegios que un día nos costaron mucho para ser obtenidos y que fueron producto de un milagro de Dios en nuestras vidas. Recuerda que la mamá era estéril y aquellos hijos nacieron por un milagro que Dios escuchó la oración del esposo, o sea, del papá de ellos. Y entonces terminamos cambiando los privilegios que tuvimos y que fueron producto de un milagro de Dios en nuestras vidas por cosas del mundo que pasan. No entendiendo que solo lo de Dios permanece para siempre. El primero de Juan lo dice, no recuerdo la cita exactamente, pero primera de Juan lo dice. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Las cosas del mundo pasan, mas las de Dios permanecen para siempre. Ahora, yo quiero tratar de cerrar esta última parte de la revelación con un ejemplo. Dice la Escritura que la mamá era estéril, que Rebeca era estéril. Entonces, Isaac, su esposo, ora. Dios lo escucha y hace un milagro, y es que permite que aquella mujer que no puede tener hijos quede embarazada. Una mujer estéril que ahora no solamente queda embarazada, tiene 2 dentro de su vientre, Esaú y Jacob. O sea que esto nació de un milagro. Esto empezó en un milagro. Pero no solo eso, empezó una disputa entre los 2 hermanitos en el vientre por quién salía primero. Esaú le costó esfuerzo desde el propio vientre de su madre ser primogénito. Bueno, pero el cansancio, los afanes del mundo, las cosas, le hicieron como que olvidar todo a Esaú y terminó cambiando los derechos que tenía como hijo mayor, como primogénito, y el esfuerzo que desde el vientre de su propia madre le costó serlo por un plato de lentejas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el plato de lentejas o cuáles son los platos de lentejas por los que tú estás cambiando a Dios? Por lo que tú estás menospreciando los derechos que tienes de ser hijo de Dios. Ahora quiero ponerte un ejemplo puntual que el Espíritu Santo trae a mi espíritu. Quizás para ti, para mí, para muchos de nosotros, el volvernos o el convertirnos al cristianismo evangélico fue la peor tragedia de nuestra familia. Para muchos de nosotros ser el primer cristiano evangélico implicó que nos dijeran pastores, locos, brutos, están menospreciando, tú eres esto, tú eres lo otro, te enseñamos en esto. Mejor dicho, ser cristiano evangélico fue el peor error y el pecado más grande que cometimos para con nuestras familias, y nos tocó luchar por ser aceptados, por ganarnos nuestra familia para Cristo, no solamente aceptar el vituperio, el menosprecio, la echadera de vaina, todo eso. No solamente nos valió eso, sino muchos de nosotros somos al igual que Esaú y Jacob, somos producto de un milagro. ¿Cuántos de nosotros llegamos a los pies de Cristo? No precisamente porque éramos los querubines y los arcángeles que queríamos buscar la presencia de Dios, sino porque Dios nos salvó de un accidente, porque nuestra vida era un desastre hasta que vimos que todas las instancias se agotaron y la última y la más perfecta, que era Dios, fue la que buscamos y fue la que nos restauró para siempre. ¿Cuántos de los que están escuchándome en esta mañana fueron sanos de un milagro, tuvieron un milagro de Dios y fueron sanos de enfermedades terminales? Pero Dios le dio el milagro, Dios le dio el privilegio de ser sus hijos, y hoy estamos cambiando ese milagro y ese privilegio por un plato de lentejas. No sé si fue que Esaú se le olvidó que tuvo que luchar dentro del vientre de su madre. No sé si fue que a Esaú se le olvidó que no se trataba de salir primero, de sacar la cabeza de primero del vientre de su madre al nacimiento. Se trataba de los derechos y de los privilegios que eso implicaba. Por eso su hermano dijo, igual puede seguir siendo el privilegio. Por eso la Escritura debería decir que tú y yo adoramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú.
Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que adoramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Uno que no fue primogénito, pero que supo arrebatar los derechos de la primogenitura de su hermano. Así que quiero decirte una cosa, hasta hoy es el día en el que tú y yo nos convertiremos en menospreciadores de privilegios. Basta, yo veo al Espíritu Santo triste. Yo veo al Espíritu Santo entendiendo que nosotros somos unos vomitadores de la gloria de Dios. Yo puedo sentir en mi espíritu que somos unos menospreciadores de privilegios. Que lo que Dios nos ha entregado nos ha valido poco y lo hemos cambiado por un plato de lentejas. Así que hoy quiero decirte, esta palabra tiene que llegar a tu espíritu, porque no fue un hombre solamente el que la predicó y la transmitió, pero es el Espíritu Santo el que me la entregó. Y Él sabe que yo obedezco a la verdad. Él sabe que yo no miré nada en internet. Él sabe que yo no busqué una prédica de otro pastor. Él sabe que en mi recámara Él me dijo, habla sobre esto. Me puso eso en mi corazón. Muy temprano en la mañana, porque ayer llegué un poco agotado. Me levanté en la mañana, oré, busqué la presencia de Dios, me levanté y Él me daba tanta revelación en este mensaje. Pero me inquietó el título, menospreciadores de privilegios. Es el momento en el que tú y yo dejemos de menospreciar lo de Dios y amemos y entendamos que no se trata de haber llegado primero a una iglesia, que no se trata de ser pionero ni líder. Se trata no de sacar la cabeza de primero en el vientre de la madre en un nacimiento. Se trata de los derechos que eso significa. Ser hijo de Dios tiene muchos privilegios. Y muchos, escúchame, anhelan ser hijos de Dios y no han encontrado esto. Y nosotros lo tenemos y ciertamente lo estamos menospreciando. Permítame decirte algo, lo estamos vomitando y lo estamos pisoteando. Yo creo haber transmitido lo que considero el Espíritu Santo puso en mi espíritu. Le amo y le bendigo en esta preciosa mañana. Y te digo algo, valora lo que Dios te ha entregado. Porque si no, vas a terminar entregando más temprano que tarde por una cosa temporal, pasajera, como el plato de lentejas de Saúl, que hoy comía y mañana sentiría nuevamente hambre. Vas a terminar cambiando lo que podría ser un gran ministerio, un pastorado, unas riquezas espirituales y también materiales, por cosas que hoy te van a hacer carcomer y entender que no estás haciendo las cosas bien, que ya no puedes retroceder el casé, que ya no puedes matar a los hijos que nacieron fuera del propósito de Dios, que ya no puedes tirar por la ventana lo que por dolor y con angustia te costó tener. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tú y yo, entender el privilegio que significa. Ser hijo de Dios no significa ir a una iglesia. Ser hijo de Dios no significa ostentar una religión o creer en una doctrina. Ser hijo de Dios significa el mayor de los privilegios que pueda tener un hombre sobre la faz del cosmos, del universo. Ser un hijo de Dios es el privilegio más grande que cualquier ser humano puede tener. Y es el tiempo de que dejemos de ser groseros con Dios, de que dejemos de ser desagradecidos con Dios. Y es el momento en el que entendamos que el privilegio de ser hijo de Dios es algo que me ostenta, un derecho eterno que yo no negocio por nada ni con nadie. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Les amo con todo mi corazón y les pido que el Señor bendiga su vida y sus familias. Chao, chao.